¿Dónde tenemos el siguiente problema a analizar? Se ve que la eliminación de nitrógeno de amoníaco es un aspecto importante en el tratamiento de filtraciones en basureros. Este, Durante varios días se registró la tasa de eliminación en porcentaje por día para cada uno de los diferentes métodos de tratamiento. Los resultados se presentan en la tabla siguiente y son tomados de un artículo publicado en la revista Water Research en el año 2002. Tenemos los tratamientos A, B, C, D, E. Desconocemos a qué se refiere o en qué consiste cada uno de los tratamientos. Y tenemos la tasa de eliminación de nitrógeno de amoníaco en porcentaje, ¿verdad? Ahí para el tratamiento A, pues tenemos únicamente dos datos, para el tratamiento B4, el C3, el D3 y el E4, ¿sí? A partir de esto, pues vamos a construir una tabla de análisis de varianza y partiendo de esta tabla de análisis de varianza, pues vamos a concluir si hay un efecto en los tratamientos con respecto a la tasa de eliminación de nitrógeno, ¿verdad? Entonces, como solución al problema, pues primero tenemos que definir, y ya lo hemos hecho previamente, cuál es el factor que se está analizando. Entonces, nada más como para reforzarlo, vamos a decir que el factor que se analiza es el tratamiento de filtraciones. Y tenemos que tenemos ¿cuántos tratamientos? Tenemos 5 tratamientos, A, B, C, D, E. Y tenemos como variable de respuesta la eliminación de nitrógeno de amoníaco y está dado en unidades de porcentaje por día. Es como tendríamos esto. Ahora, hay que definir el modelo estadístico matemático. Primero, pues bueno, nos queda claro después de haber hecho el análisis que este es un solo factor el que estamos analizando. Entonces vamos a decir que es análisis de un solo factor y el modelo estadístico pues estaría dado de la siguiente manera. O sea, lo tenemos aquí, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces lo vamos a anotar. Nos dice que la observación Y y J, ¿sí?, es igual a la media global más el efecto que tenga el tratamiento I más el error experimental E y J, ¿verdad? Entonces, pues anotamos también esas características, pues para que no se nos olvide. Y asimismo estamos diciendo que el error experimental E y J, estamos asumiendo que es una variable aleatoria normal, o sea que cumple con el supuesto de normalidad. Es algunas de las pruebas que tenemos que verificar, ¿verdad? Entonces, este es nuestro modelo estadístico matemático. Es análisis de un solo factor y entonces la observación Y y J es igual a la media global más el efecto del tratamiento I más el error experimental EIJ. Ahora, ¿qué me representa la letra I? La letra I me representa el número de tratamiento que estoy analizando y J, la observación en el tratamiento I, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente, ¿no? Aquí, pues bueno, la J pues llegaría hasta 2 en el factor en el tratamiento 1, hasta 4 en el tratamiento 2, a 3 en el tratamiento 3 y así sucesivamente. Entonces, para poder construir la tabla de análisis de varianza, recordando, tenemos que hacer el cálculo de diversos factores aquí, ¿verdad? Para poder determinar cómo se llama la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados de los tratamientos y la suma de cuadrados del error que se van a incluir dentro de la tabla de análisis de varianza. Necesitamos, por ejemplo, aquí en la tabla de datos, vamos a necesitar la sumatoria de las observaciones en cada uno de los tratamientos. Entonces, aquí yo voy a anexar
nueva columna, y aquí voy a representar a la sumatoria de las observaciones de los tratamientos. Eso, recordando, lo vamos a representar como y punto, ¿sí? Entonces, pues lo vamos a hacer de esa manera. Aquí le vamos a colocar y minúscula y punto, ¿sí? ¿Y eso qué me va a representar? O sea, por ejemplo, Y1 punto me representa la suma de las observaciones del tratamiento 1 o del tratamiento A. Y2 punto me va a representar la suma de estas observaciones. Entonces, hagamos el cálculo o hagan el cálculo y díganme qué valores obtienen. 9.86 para el primero. 9.86, gracias. 21.01. 1.01. 18.59. 9. 20.97 y 15.6. 15.6, muy bien. Asimismo, vamos a necesitar, aquí en esta parte, lo vamos a colocar, la sumatoria, ¿verdad? La sumatoria de todas las observaciones, y eso lo representamos como Y punto punto. Entonces lo vamos a escribir de esta forma. Y vamos a poner Y punto punto, que implica sumar todas las observaciones. Como ya tenemos la suma parciales de cada uno de los tratamientos, pues bastaría con que sumar esta columna. ¿Y cuál es el total de las observaciones? De la suma de todas las observaciones. 86.03. 86.03. Muy bien. Asimismo, ahorita todavía no lo necesitamos para construir la tabla de análisis de varianza, pero lo vamos a necesitar más adelante. Vamos a calcular el promedio de las observaciones en cada uno de los tratamientos. O sea, por ejemplo, aquí para el tratamiento A, el promedio de 5.29 y 4.65. O bien, como ya tengo la sumatoria, pues esto lo divido entre el total de observaciones, o sea, 9.86 entre 2, por ejemplo. 21. ¿Cómo se llama? 21.01 entre 4 y así sucesivamente. Entonces, y eso lo voy a representar con una Y testada y punto. ¿De acuerdo? Entonces déjenme colocarle aquí la rayita arriba. Y de esa manera yo puedo representar el promedio. Entonces, ¿cuál sería el promedio para el tratamiento A? 4.93. 3 para B, o el tratamiento 2. 5.25. Para C. 6.19. 6.99. ¿Cuánto, perdón? 6.99. Gracias. Y Y para E, 3.9. 3.90. Muy bien. Entonces, con esto, pues vamos a hacer el cálculo de la suma de cuadrados. Vamos a decir aquí cálculo. La suma de cuadrados. Y vamos a iniciar con suma de cuadrados totales. A ver. Vamos a estar ocupando los valores de la tabla. Vamos a dejar la tabla por acá arriba. Cálculo de la suma de cuadrados totales. ¿Cómo se calculan esta suma de cuadrados totales? Pues bueno, revisamos aquí y esto pues se calcularía de la siguiente manera. O sea, tendríamos esto, ¿no? ¿Qué nos representa cada una de estas cuestiones? Nos representa lo siguiente. Permítanme nada más. Primero, cada una de las observaciones las voy a elevar al cuadrado
y después las voy a sumar, ¿sí? O sea, 5.21 al cuadrado, más 4.65 al cuadrado, más 5.59 al cuadrado, más 2.69 al cuadrado, así sucesivamente hasta 3.75 al cuadrado, y lo sumo, ¿sí? Luego voy a tener menos y punto punto al cuadrado. Ya tenemos y punto punto que es 86.03. Eso lo elevo al cuadrado y lo divido entre n mayúscula. ¿Sí? ¿Qué cosa va a ser la n mayúscula? ¿Recuerdan qué cosa era n mayúscula? ¿Alguien? La población. La población, ¿a qué te refieres con población? O sea, los datos que están en la tabla son n minúsculas, son una muestra de un total más grande. El total más grande es n mayúscula. Bueno, más o menos por ahí va, ¿no? Más que todo, n mayúscula es el total de observaciones que tenemos. Por ejemplo, el total de observaciones sería, ¿cuántas observaciones tenemos aquí en total? O sea, tenemos 2, más 4, más 3, más 3, más 4. ¿Cuánto les da eso? El total de datos que tenemos aquí, ¿cuánto es? 16. 16, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos representa. Entonces, vamos a hacer esta operación, la vamos a hacer por partes, ¿verdad? Vamos a decir primero que la suma de cuadrados totales va a ser igual. Entonces, hagan la sumatoria esta, ¿sí? O sea, cada uno de los números lo elevan al cuadrado y lo suman. Y denme ese valor, o sea, ya de la sumatoria. Es 5.21 al cuadrado, más 4.65 al cuadrado, más 5.59 al cuadrado, y así sucesivamente. La sumatoria me da 503.72. Ok, vamos a considerar lo que es correcto, y eso va a ser menos esto de acá, y punto punto al cuadrado, donde y punto punto, a ver, vemos que es 86.03. Entonces eso lo vamos a elevar al cuadrado. 86.03. Lo elevamos al cuadrado y lo vamos a dividir entre el total de observaciones, que es 16, ¿sí? Y veamos cuánto da. Recuerden que esto no puede dar un valor negativo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto daría esta operación? 41.15. 31.15. Muy bien, gracias. Ya tenemos suma de cuadrados totales. Vamos a calcular ahora suma de cuadrados de tratamientos. ¿Y eso cómo se realiza? Pues también checamos aquí. La suma de cuadrados de los tratamientos, pues es esto que tenemos acá. Vamos a sumar. Bueno, déjenmelo, paso para este lado. Vamos a hacer la sumatoria de y punto al cuadrado entre ni, o sea, vamos a hacer 9.86 al cuadrado entre 2 más 21.01 al cuadrado entre 4 más 18.59 al cuadrado entre 3 más 20.97 al cuadrado entre 3 más 15.6 al cuadrado entre 4. Esto es lo que nos representa esta parte de acá. Menos el gran total elevado al cuadrado entre n, como ya lo hicimos previamente. Entonces vamos a desarrollar esta sumatoria.
vamos a decir que suma de cuadrados de los tratamientos, vamos a representar tratamientos nada más como trat, sería la sumatoria siguiente. Sería, primero, ahora sí que y1 punto al cuadrado entre n1. O, bueno, en esta ocasión vamos a desarrollarlo totalmente para que nos quede claro qué nos representa esta sumatoria. O sea, va a ser y1 punto entre n minúscula 1. Donde la n minúscula pues nos representa el total de observaciones que tenemos en el tratamiento 1. Por ejemplo, cuando tenemos datos balanceados, pues esta N1, N2, N3, N4, N5 serían iguales, entonces lo podríamos sacar de la sumatoria y el cálculo pues de alguna manera se simplifica. Aquí, sin embargo, como los datos no son balanceados, pues hay que ir haciendo la división en pues paso por paso, ¿no? Aquí sería Y2 punto entre N2. Luego más Y3 punto entre N3. Más Y4 punto entre N4. Más Y5 punto entre N5. Nos quedaría desarrollada la sumatoria. Y luego sería, pues bueno, menos el gran total elevado al cuadrado entre la n mayúscula. Y punto punto al cuadrado entre la n mayúscula. Así es como nos quedaría desarrollada la sumatoria. Entonces sustituimos los valores. Sustituimos los valores y Y1 punto, ¿a qué es igual? ¿9.86? 9.86, efectivamente. Entre N1, ¿cuánto vale N1? 2. 2. Profesor, ¿Sí? las Y1 punto, esas no se elevan al cuadrado como estaba en la fórmula. Ah, sí, tienes razón. Me hizo falta esta parte. Sí, efectivamente. Aquí habría que incluir lo que se elevan al cuadrado. A ver, déjame ver si se puede colocar de esta manera. Sí. Sí, gracias, faltó esta parte. Van elevadas al cuadrado. Así, ¿verdad? Gracias. Entonces, este 9.86, pues también efectivamente se tendría que elevar al cuadrado, ¿no? Lo vamos a poner 9.86 al cuadrado, ¿sí? Luego tendríamos Y2 punto, también elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale Y2 punto? 21.01. Muy bien, 21.01 al cuadrado. Entre N2, ¿cuánto vale N2? 4. 4. 4. Muy bien. Luego Y3 punto elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale Y3 punto? 18.59. 18.59, ¿sí? 18.59, perdón. 18.59 al cuadrado. Entre N3, ¿cuánto vale N3? 3. 3. Muy bien. Luego, Y4 punto. ¿Cuánto vale Y4 punto? 20.97. 20.97 al cuadrado. Entre N4, ¿cuánto vale N4? 3. 3. Más, finalmente, Y5 punto.
elevado al cuadrado, ¿cuánto vale Y5 punto? 15.6. 15.6 elevado al cuadrado entre N5. ¿Cuánto vale N5? 4. 4. Muy bien. Menos Y punto elevado al cuadrado. Y punto es 86.03. Lo elevo al cuadrado entre total de observaciones, que es 16, ¿verdad? Entonces, también en esta ocasión, pues hago las operaciones por partes para pues asegurarme que lo voy haciendo de buena forma. ¿Cuánto les da las sumatorias que tenemos entre los corchetes cuadrados? 481.58. 1.58, y esta parte de aquí pues ya la habíamos o se había calculado previamente, ¿verdad? Ah, no, ya no se calculó, quedó directo, entonces pues vamos a dejarlo igual ahí. ¿Y cuánto me da la suma de cuadrados de los tratamientos? Entonces, $19.008. 9.008. Muy bien. Entonces ya tenemos suma de cuadrados totales, tenemos suma de cuadrados de los tratamientos, nos haría falta suma de cuadrados del error. Y vemos que la suma de cuadrados del error se calculan la suma de cuadrados totales menos suma de cuadrados de los tratamientos. Y así es como vamos a hacer el cálculo. ¿Sí? Vamos a decir entonces que la suma de cuadrados del error va a ser igual a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de los tratamientos. Esto me va a dar suma de cuadrados de los tratamientos. Lo vamos a ver por acá. Es 41.15 y la suma de cuadrados del error suma de cuadrados totales, perdón, es 41.15 y la suma de cuadrados de los tratamientos es 19.008, ¿sí? Entonces hacemos la operación y observamos que la suma de cuadrados del error sería ¿de cuánto? $22.142. 2.142. Es importante notar lo siguiente, o sea, nosotros no podemos tener valores de suma de cuadrados negativos. O sea, si aquí, por ejemplo, al haber hecho esta operación, la suma de cuadrados del error me hubiera dado un valor negativo, implica que uno de estos cálculos al menos está mal, o sea, pudieran ser los dos o pudiera ser nada más uno de ellos, ¿sí? O sea, que la suma de cuadrados totales no se hubiera calculado adecuadamente o que la suma de cuadrados de los tratamientos no se hubiera calculado adecuadamente. O sea, eso recuérdenlo, no es posible tener suma de cuadrados negativos, ¿sí? Dentro de la tabla de análisis de varianza, lo que contiene también son los cuadrados medios. Los cuadrados medios implican dividir la suma de cuadrados entre los grados de libertad. O sea, por ejemplo, los cuadrados medios de los tratamientos sería dividir la suma de cuadrados de los tratamientos entre sus grados de libertad. Los cuadrados medios del error implica dividir la suma de cuadrados del error entre los grados de libertad del error. Sin embargo, pues esa operación la vamos a hacer directamente en la tabla. Vamos a construir la tabla de análisis de varianza o ANOVA. Y eso de ANOVA es del inglés Analysis of Variance, ¿sí? Entonces, en la tabla de análisis de varianza, pues vamos a tener pues lo siguiente. A ver, vamos a iniciar y ahorita vamos a ir agregando pues los términos correspondientes. Primero, vamos a tener fuente de variación.
¿Qué fuentes de variación tenemos? Bueno, vamos a recordar a grosso modo cómo se construye la tabla de análisis de varianza. Tenemos como fuente de variación tratamientos, error total, la siguiente columna es suma de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios, el estadístico de prueba, aquí tendríamos un valor de tablas, ¿verdad? Entonces, como fuente de variación tenemos a los tratamientos, ¿sí? Aquí es recomendable escribir cuál es el factor que se está analizando, ¿verdad? Habíamos definido, o sea, nada más que aquí, pues desafortunadamente, el nombre corresponde. O sea, vamos a decir que como fuente de variación tenemos el tratamiento de filtraciones para bueno, lo vamos a escribir completo, ¿sí? Para no confundirse de que siempre lo vamos a escribir tratamientos, ¿verdad? Entonces vamos a decir el factor que se analiza es el tratamiento de filtraciones. Luego tenemos la siguiente parte de la fuente de variación es el error. Y finalmente el total. Vamos a ver, esto no era así. Sí, la fuente de variación y tenemos el total. Entonces, la siguiente columna es suma de cuadrados. Vamos a escribirlo como suma de cuadrados. Y aquí pues vamos a anotar la suma de cuadrados que ya se ha calculado. O sea, tenemos, por ejemplo, para los tratamientos, vamos a anotar la suma de cuadrados de los tratamientos que se había determinado que era igual a 19.008. Luego tenemos suma de cuadrados del error, que también ya se calculó, que es de 22.142. Y finalmente la suma de cuadrados totales que se había calculado, que es de 41.15. Muy bien, vamos a agregar otra columna. La siguiente columna que tenemos en la tabla de análisis de varianza son los grados de libertad. Y los grados de libertad se van a determinar de la siguiente forma. Para los tratamientos siempre va a ser el número de tratamientos menos 1. Aquí, ¿cuántos tratamientos tenemos en total? ¿Recuerdan? 16. No, 16. esas son las ¿Cinco? observaciones. Son Cinco. 5 tratamientos, ¿sí? Correcto, o sea, tenemos A, B, C, D y E, da un total de 5. Entonces, observamos aquí, grados de libertad va a ser A menos 1. ¿Sí? Bueno, en esta ocasión, por ser la primera vez, lo vamos a escribir como tal, lo vamos a poner como A menos 1. Y esto pues me va a dar igual a 5 menos 1. Y esto va a ser igual a 4. Voy a tener 4 grados de libertad para los tratamientos. En este caso, o sea, los grados de libertad del error siempre van a ir cambiando con respecto al diseño experimental que estemos considerando. En este caso, para el análisis de un solo factor, tenemos que los grados de libertad van a ser, para el error, van a ser n menos a. Recordando que la n mayúscula es el número total de observaciones y A, pues es el número de tratamientos, ¿verdad? Entonces vamos a decir que esto es igual. El total de observaciones pues, eran 16 menos 5. Y esto es igual, 16 menos 5, ¿cuánto es? 11. 11. Muy bien. Enseguida tenemos los grados de libertad totales. Y los grados de libertad totales, esos siempre van a ser el número de observaciones totales menos 1. O sea, n menos 1. ¿Sí? Y esto pues vamos a decir que es igual. N es el número total de observaciones, que son 16 menos 1. ¿Cuánto da? 15.
15, ¿sí? Y debemos de estar nosotros conscientes de que siempre la suma de los grados de libertad de todas las consideraciones que estemos haciendo en la tabla de análisis de varianza, vamos a sumar todas ellas, debe ser igual a los grados de libertad del error. En este caso, pues nada más tengo a los grados de libertad de los tratamientos y los grados de libertad del error. 4 más 11 es 15, ¿sí? O sea, se cumple esta parte. A continuación, voy a agregar una nueva columna. Esta columna, dice que son cuadrados medios. Y los cuadrados medios implica dividir la suma de cuadrados entre los grados de libertad. O sea, por ejemplo, los cuadrados medios de los tratamientos va a ser dividir 19.008 entre 4. ¿Cuánto me da eso? $4.752. 152, muy bien. Y luego tengo que los cuadrados medios del error es dividir la suma de cuadrados entre, que sería 22.142 entre sus grados de libertad, o sea, 11. O sea, es 22.142 entre 11. ¿Y eso cuánto da? 2.01. 2.01. 12 Muy y bien. agregar. Pues está bien, deberíamos utilizar un poco más de cifras decimales, pero así lo dejamos. Enseguida, la siguiente columna es el estadístico de prueba. El estadístico de prueba para lo que estamos analizando. En este caso estamos analizando los tratamientos de filtraciones. Vamos a representar al estadístico de prueba como F0. Y ese estadístico de prueba, recordando, lo vamos a hacer el cálculo aquí ya directamente en la tabla, es dividir los cuadrados medios de los tratamientos entre los cuadrados medios del error. O sea, dividir 4.752 entre 2.01. ¿Eso cuánto les da? $2.364. 2.364. Ok. Aquí, a continuación, debería de incluir el valor de tablas, ¿sí? Entonces vamos a decir que es una F de tablas. Y en este caso, el problema como tal no nos indica el nivel de significancia, ¿verdad? Porque lo que nos pide es comparar un valor P. Y aquí nosotros lo vamos a fijar, vamos a decir que el nivel de significancia, y para cambiarle un poco, que sea de 0.1. ¿Sí? Vamos a decir que el nivel de significancia sea de 0.1. ¿Sí? Y entonces, ese valor de tablas, pues lo vamos a buscar en la tabla, pues valga la redundancia, ¿verdad? En la tabla de la distribución Fisher, ¿sí? Y vamos a tener, como vamos a comparar si la media de las diferentes, es como si estuviéramos comparando varianzas, pues vamos a considerarlo pues de esa forma, ¿no? Vamos a ver aquí que la hipótesis alternativa es como si fuera diferente de 0. Entonces, eso me lleva a que, ¿cómo se llama? Aquí yo voy a decir que el valor de tablas, por ejemplo, va a ser F con un nivel de significancia, alfa sobre 2. Vamos a escribirlo ahorita así, de esa manera. Vamos a ponerle aquí que es alfa sobre 2 con grados de libertad. Los primeros grados de libertad pues siempre son del numerador, que en este caso el numerador viene siendo los tratamientos. Esos grados de libertad son A-1. Los siguientes grados de libertad son los grados de libertad del denominador, que en este caso el denominador corresponde al error, serían los grados de libertad del error, o sea, N menos A.
O sea, esto vendría siendo igual a lo siguiente. F, como alfa es punto 1, pues sería punto 1 entre 2, ¿cuánto es? 0.05. 0.05, ¿sí? Y los grados de libertad A-1, pues son los grados de libertad del error, que son 4, y N-A, que serían 15. Entonces, con esto yo puedo buscar el valor en tablas, ¿verdad? Busco su valor en tablas, o bien, pues aquí, pues lo podemos hacer en Excel, por ejemplo, ¿no? N menos A es 11, profesor. Ah, sí, ahorita lo corrijo, gracias. Aquí serían 11, ¿sí? Entonces lo busco aquí en Excel, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, la función. Nuevamente, pues no sé cuál cómo la voy a usar, entonces busco que me muestre las estadísticas y voy a buscar el inverso de la distribución F. Inverso de la distribución F, ya sea esta o la de cola derecha, para ver, como ya tengo el alfa sobre 2, pues le voy a decir que me dé este de cola derecha, ¿sí? Entonces le digo aceptar, le digo que la probabilidad pues sería de 0.05, los grados de libertad, los primeros grados de libertad eran 4, los segundos grados de libertad eran 11. ¿Sí? Y entonces pues ya tendría la distribución, ¿sí? O sea, el valor, que de aquí nos dice que es de 3.3566, o sea, le doy aceptar, ya para que me lo muestre aquí, entonces es 3.357, por ejemplo, lo puedo escribir 3.357. Ese sería el valor de tablas. Ahora, pues esto me va a llevar a las conclusiones. Voy a decir que como F0 lo comparo contra el valor de tablas, ¿cómo es con respecto al valor de tablas? Mayor, menor. 2.364, ¿cómo es con respecto a 3.357? Menor. Menor, ¿verdad? Entonces lo pongo así, grandote. Sí, de un color que se note. Como F0 es menor a F de tablas, entonces, ¿qué sucede con H0? ¿Qué sucede con la hipótesis nula? ¿Se acepta o se rechaza? Es que creo que nunca establecimos las hipótesis. ¿Nunca las establecimos? Creo, no estoy seguro. Aquí que tenemos. Ok. Perdón, no había visto. Entonces, ¿qué es ese H0 qué? O sea, ¿H0 se acepta, se rechaza o qué? ¿Se rechaza porque no son iguales? No. H0 se va a aceptar, o sea, H0 se rechaza, o sea, la hipótesis nula se rechaza siempre que el estadístico de prueba pues es mayor al valor de tablas, así como en las otras comparaciones, ¿no? En las comparaciones simples, pues básicamente es lo que ocurre. Entonces, como F0 es menor a F de tablas, H0 se acepta. Vamos a decir, la hipótesis nula se acepta. Esto pues a mí no me dice así como que gran cosa, sino que vamos a decir, por lo tanto, se concluye, y aquí ya viene lo interesante, ¿qué es lo que se va a concluir al momento que estoy aceptando H0?
tengo que especificar el nivel de significancia, por lo tanto se concluye con un nivel de significancia. ¿Cuánto le di el nivel de significancia? De 0.1. Puedo decirle con un nivel de significancia de 0.1 o con un nivel de significancia de 90%. Se concluye. Nos van a ayudar para concluir pues lo que habíamos determinado, variable de respuesta y el factor. Entonces, ¿qué voy a concluir? Que la tasa Se de concluye. eliminación, ay, A ver, que la tasa de eliminación de nitrógeno de amoníaco es igual en todos los tratamientos. podemos decirlo de esa manera. A ver, ¿qué me ibas a decir la otra persona que iba a hablar? Era algo igual que el tratamiento de eliminación de nitrógeno de amoníaco en porcentaje al día es igual en todos los tratamientos de filtración. Podemos decirlo de esa forma. La forma más correcta sería no es diferente. O sea, porque no, a veces, aunque a nosotros a esta altura del partido nos pueda resultar lo mismo decir es igual a decir no es diferente, sí tiene pues sus repercusiones de alguna manera. Más que todo, aquí lo que vamos a concluir es que no existe un efecto en el tratamiento de las filtraciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque efectivamente, o sea, no son diferentes o bien, como lo están interpretando ahorita ustedes, son iguales, ¿verdad? Estadísticamente. Vamos a concluir de esta manera, por lo tanto, se concluye con un nivel de significancia del 90% que no existe un efecto del tratamiento de filtraciones en los basureros con respecto al porcentaje de eliminación de nitrógeno y esas serían nuestras conclusiones. Hasta ahí llegaríamos, ¿verdad? Este análisis que hicimos ahorita, que hicimos los cálculos de manera manual, de esta manera para construir la tabla de análisis de varianza, lo pudimos haber hecho en Excel. Por ejemplo, vamos a mostrarles cómo se haría en Excel. Para eso, pues necesitaría tener esta tabla de datos. La pego, por ejemplo, acá. Y tengo aquí tratamiento A, B, C, D y tengo las observaciones correspondientes. Entonces me voy a la parte, a la opción donde dice datos, a la parte de análisis de datos, y aquí dentro de las diversas opciones que tengo voy a buscar la parte donde dice análisis de varianza de un factor. Le digo aceptar. Me pide el rango de entrada. Voy a seleccionar como rango de entrada, pues únicamente donde se encuentran los datos, o sea, estos datos de aquí, o sea, donde está la tabla de datos experimentales. Y me pregunta, ¿están agrupados por columnas? Así, o están agrupados por filas, de esta forma. En este caso, pues yo los tengo agrupados por filas, entonces les voy a decir que es por filas. ¿Tengo rótulos en la primera columna? No, no seleccioné esta parte donde estén los rótulos, entonces le digo que no. El nivel de significancia que yo estoy utilizando es de 0.1. ¿Por qué? Porque así fue como yo lo planteé en el problema, ¿verdad? Y entonces le digo que me muestren los datos aquí en esta misma hoja, ¿no? Aquí le selecciono aquí pues una parte para que a partir de este lugar me muestre los resultados. Le digo aceptar y aquí me estaría mostrando los resultados correspondientes. Se ha construido la tabla de análisis de varianza y consideramos lo siguiente, ¿sí? Nos dice aquí que ¿cómo se llama? Bueno, aquí nos ayuda a hacer las sumatorias, ¿verdad? Aquí de las filas,
Estas fueron las sumatorias que tuvimos o que debieron de haber obtenido, los promedios, ¿verdad? Que son los cálculos que se han hecho. Y tenemos la tabla de análisis de varianza. Aquí dice origen de la varianza, para nosotros es fuente de variación. Entre grupos se refiere a los tratamientos 19.008. Lo comparamos contra los resultados que tenemos nosotros y pues sí, o sea, es 19.008. El error nosotros lo calculamos como 22.142. Aquí está 22.146, o sea, difiere pues un poquito por las decimales que se están manejando. La suma de cuadrados totales es 41.1551, lo que nos da Excel. Y aquí nosotros calculamos 41.15, o sea, pues esencialmente es lo mismo. Los grados de libertad 4, 11, 15, 4, 11, 15. Los cuadrados medios para los tratamientos 4.75. Aquí tenemos 4.75. Para el error 2.01. 2.01. El estadístico de prueba 2.36. Tenemos aquí 2.36. Y tendríamos aquí el valor que me da de tablas. Aquí el valor de tablas dice que es 2.53 y nosotros habíamos determinado que es 3.35. Aquí, pues no sé, déjenme ver si lo está considerando como, bueno, sí, como utilizar la opción de cola derecha, entonces ya me está haciendo la división de alfa sobre 2 aquí en esta parte, entonces lo tendría que considerar de esta manera. Sí, déjenme checarlo, ahí ya estoy dudando que a lo mejor nada más es directamente alfa, en lugar de ser alfa sobre 2, pero bueno, sí tiene que ser nada más alfa. Sí, aquí vamos a corregir esta parte para evitar caer en errores subsecuentes. Aquí va a ser, ya no es alfa sobre 2 en este caso porque nada más es alfa y entonces aquí me debió haber quedado de 0.1, ¿sí? Y entonces sí, este valor de tablas tenía que haber sido el de 2.53. De cualquier manera, pues F0 sigue siendo mayor a F de tablas. ¿Sí? Es lo que tenemos aquí, esta parte. Y aquí nos estaría dando el valor P, o sea, el valor P, que es esta cuestión aquí que le llama probabilidad, es de 0.11. ¿A qué se refiere? A que el valor más pequeño que puede tomar alfa para que yo acepte H0 es de 0.11. Si yo hubiera dicho que alfa, el nivel de significancia fuera de 0.15, yo iba a rechazar H0, ¿sí? Y entonces iba a aceptar que había diferencias. En este caso, pues bueno, las conclusiones pues serían las mismas, ¿no? Aquí que tenemos. Entonces, de esa forma es como yo puedo hacer el análisis de varianza de un solo, o bueno, construir la tabla de análisis de varianza de un solo factor, pues utilizando ¿cómo se llama? Pues la herramienta de Excel.